Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Así que el Señor les bendiga nuevamente un domingo más. Les damos la bienvenida a esta extraordinaria escuela misionera. Es un tiempo que el Señor nos ha traído, ¿verdad? A una escuela tan maravillosa. Hemos dicho mucho que es una escuela de ubicación cristiana. Es una serie que pretende mostrarnos cuáles son las expectativas de Dios para la iglesia, partiendo de que Dios, el evangelio, lo hemos dicho en algunas oportunidades, el evangelio no se trata solamente de que Dios me salvó, que Dios me justificó, que Dios me redimió, que Dios me bendició o me bendijo, perdón, que Dios trajo tantas bendiciones para mí, sino que se trata también el evangelio de lo que Dios puede hacer y quiere hacer a través de nosotros. El hecho que nosotros fuimos alcanzados en pleno siglo XXI en la ciudad de Guatemala, en Sion, que Dios nos haya escogido, y es que Dios tiene un propósito, además de con nosotros, a través de nosotros. Y hemos dicho mucho que esta serie viene a ser una serie de ubicación cristiana, puesto que el evangelio, cómo vivimos el cristianismo. Creo yo que la serie nos está dando una serie, bueno, valga la redundancia, la serie nos está trayendo muchísimas preguntas a que nosotros nos podamos hacer y responder cuál es la forma en que nosotros estamos viviendo el cristianismo en pleno siglo XXI, ¿verdad? Hay mucha gente y creo que ha pasado muchísimo esto en nosotros. em, que hemos vivido nuestro cristianismo yendo a la iglesia. Es decir, que gente vive su cristianismo solamente de puertas para adentro en una congregación cristiana, pero creo que el evangelio sí se vive dentro de una congregación. Mucho hemos hablado a través de la serie de qué se trata la iglesia o para qué nos reunimos dentro de una iglesia, y lo hemos definido con una sola palabra. ¿Para qué la iglesia? La iglesia son las personas. Se reúnen en un edificio eclesiástico para dos cosas. Para en alguna medida adorar al Señor todos juntos como comunidad. Uno, ¿verdad? Y dos, para crecer. ¿Verdad? ¿Para qué nos reunimos? Para adorar y para crecer. Y entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo y el Señor nos va formando, el propósito es que vayamos afinando lo que tenemos que hacer afuera. Entonces, mucho de ello ha tratado esta escuela misionera, y seguramente en la medida que va avanzando el tiempo, cada vez más nos vamos a ir moviendo a ser más que una iglesia, es un movimiento, ¿verdad? No solo de puertas para adentro en la congregación, sino de puertas para afuera. Y entonces va a ser una bendición, pero para toda esta bendición y el ser parte de ello, se trata también que nos formemos a través de esta escuela misionera, porque mucho hemos dicho, no se trata de ser altruistas, ¿verdad? Vamos a salir a dar comida, medicina, ropa, vamos a salir a dar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Pues de eso hemos estado hablando mucho. Si me apoyas, Vivi, a pasarla a la siguiente diapositiva. Esta ha sido la temática que hemos estado abordando. Como les dije hace unos momentos, los primeros 6 temas, es decir, los que están en la columna izquierda, ya están subidos a nuestro canal de YouTube. Por favor, hermano, yo quiero salir, pero ¿cuál es el mensaje que tengo que dar? Pues en este sentido, te invito a que veas el tercer tema de la serie, en donde abordamos cuál es el mensaje fundamental que se debe dar en la misión. ¿Cuál ha sido el mandato divino? Pues las obras. El mensaje ya lo abordamos ahí. ¿Cuál es el poder de la misión? Es el Espíritu Santo. Agentes de bendición, vimos cómo un hombre bendijo a toda una ciudad, más de 120,000 personas en Nínive. Esa trascendencia que Dios tuvo mediante Jonás, qué lindo. Vimos la evolución de la misión, cómo Dios comenzó aquí, a partir de la evolución de la misión, comenzamos a estudiar Hechos, como a Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me van a hacer testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el resto del mundo. Esto lo dijo
el Señor en Hechos 1:8, sus últimas palabras antes de ascender, y esto se cumplió. Jerusalén fue alcanzado en Hechos 2, Judea y Samaria en Hechos 8 y hasta el resto del mundo en Hechos 10. Y a partir de ahí el tema 7 al 9 es un estudio fundamental de Hechos 13 a Hechos 21, cómo Dios trabajó mediante el primer misionero de la iglesia cristiana, el apóstol Pablo, y se levantaron, vamos a ver algunos a través de este tema, los principios de la misión, se levantaron algunos hombres que el Señor los usó para trascender en no ciudades solamente, en continentes enteros. Qué tremendo. Yo me pongo a pensar cuando me veo yo reflejado ante esta verdad que Dios ha usado a grandes hombres para a trascender a tantas personas, me veo yo y digo, Señor, seguimos teniendo, yo tengo el mismo Dios que tiene el apóstol Pablo o que tuvo el apóstol Pablo o que lo sigue teniendo porque él seguramente está vivo en otra dimensión. El tema es que qué Dios o que yo he permitido, escuchen la pregunta que estamos por hacer. ¿Qué he permitido a Dios hacer a través de mi vida? Entonces, estudiamos las 3 misiones de la iglesia cristiana. Tema número 10, vimos los medios de la misión, ¿verdad? El rebusco. Y hoy vamos a estar abordando los principios de la misión. Última cosa que les digo antes de dar la bienvenida a la predicadora del día de hoy. Para el próximo tema, el próximo domingo, nos hemos acercado a una misionera de Guatemala que ha estado en Medio Oriente. El próximo domingo nos va a estar contando su testimonio. Y por favor, yo se los pido que no se lo pierdan. Uno de los anhelos que tenemos como Sion es poder también, en la medida que avancemos en nuestra Jerusalén, es decir, nuestra familia, nuestros alrededores aquí en Guatemala. Sería bien lindo el poder tener alguna experiencia, si no todos los desean, por lo menos algunos y poderlos enviar a otros países y aún nosotros podamos sufragar todos los gastos de tal manera que vayamos a hacer la misión y tengamos esas vivencias extraordinarias para la gloria del Señor. Así que sin más, les invito para ese domingo, el próximo domingo, primero Dios, y en esta oportunidad yo estoy muy bendecido, alegre de poder tener con nosotros a mi hermana en Cristo y además de hermana en Cristo, hermana biológica, Vivi Marroquín, ¿verdad? Para mí es una bendición poderla tener como consierva de Sion y vamos a poder escuchar la voz de Dios a través de ella. Así que vamos a hacer una oración como comunidad, la vamos a bendecir y a escuchar la voz de Dios a través de ella. Así que Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, porque podemos recibir, Señor, ese llamado tuyo como hijos y verte como Padre. Muchas gracias en esta oportunidad. Yo te ruego, Señor, especialmente como grupo, como comunidad, te rogamos que bendigas a nuestra hermana Viviana Marroquín, de tal manera que tu voz se escuche claramente a través de ella, que ella sea como un micrófono en tus manos, Espíritu Santo, y que nos puedas seguir enseñando en este tema oportuno los principios. ¿Cuáles son los principios de la misión? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta ante esta temática? Así que por último, te decimos que nos humillamos y te damos la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Estoy el tiempo, Vivi. ¿Me escuchan, hermanos? Muy bien. Vaya, está bien. Entonces sigamos al siguiente. Equipo misionero. Como sabemos, Pablo no trabajó individualmente. Cuando nosotros nos referimos a Pablo, vemos principalmente a él y a todas las obras que él realizó, pero para poder realizar todo eso, él tenía que tener un grupo de misioneros. Su propósito era la evangelización y el establecimiento de nuevas iglesias. Sí, ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Equipo misionero inicial. Entonces, había en la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. Esto vamos a irnos a Hechos 13 del 1 al 5. Y dice la palabra, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger y Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes de Tétraca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé
y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían también a Juan Marcos, que era familiar de Bernabé y conocido de Pedro en su juventud, y él era ayudante. Entonces vemos acá, hermanos, en esta porción de la palabra, dos características que yo veo importantísimas, porque muchas veces nosotros queremos ser llamados al ministerio, pero estamos en nuestra vida cotidiana y pretendemos que de esa manera el Señor nos llame. Acá vemos que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Es tan importante la búsqueda para que nosotros podamos alcanzar la revelación del Espíritu Santo con respecto a su obra, con respecto a su voluntad, ¿verdad? Entonces, ellos vinieron y pusieron manos y llenos del Espíritu Santo avanzaron, ¿verdad? Sigamos con la siguiente. Entonces, vemos acá, de acuerdo a lo que leímos, vemos los líderes del equipo inicial. Está Pablo, Bernabé. Y en el segundo viaje vemos que el liderazgo de Pablo se comparte con Silas. En Listra se recluta a Timoteo, que todos creo que ya sabemos quién es Timoteo. Y en Troas se cree que se unió Lucas. Vamos a Hechos 17:6 y en este versículo dice que estos trastornan el mundo entero. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Realmente vemos cómo ellos vinieron a transformar todo lo que ya estaba establecido y trastornaron todo esto, ¿verdad? Yo me preguntaba a mí misma, ¿qué he trastornado yo? ¿Qué he hecho yo en mi vida realmente en mi carrera cristiana? ¿Qué ha sido lo que he trastornado? Y es triste, hermanos, ver que muchas veces pues, no hemos hecho mayor cosa, ¿verdad? Sigamos adelante. Bueno, entonces en esta temática, como ponía este tema desarrollado por nuestro pastor, él ponía y realmente que se centra este tema en resaltar el apoyo de extraordinarios hombres y mujeres durante la vida ministerial del apóstol Pablo. Un apoyo que realmente de verdad, lo digo por mi persona y pues si les pregunto a cada uno, me van a decir si realmente de verdad que uno no le pone atención a todas esas personas que realmente hicieron posible muchas de las misiones de nuestro apóstol Pablo. Entonces, la cristiandad acá dice infravalorado el apoyo que estas personas hicieron, porque realmente nos hemos centrado en los resultados que se obtuvieron a través del ministerio apostólico de Pablo. Pero es importante que ellos apoyaron en esta trascendencia, ¿verdad? En Romanos, si lo quieren leer ustedes, 16 del 3 al 23, se ve cómo él menciona a sus colaboradores y de verdad ve uno que cada uno tuvo una parte importante y como dice acá, tuvieron un papel clave en el esfuerzo misionero. Sigamos. El principio acerca de los dones espirituales, y esto lo vemos en Romanos 12 del 3 al 5. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y a todos miembros los unos de los otros. Sigamos. Dice, bueno, en este versículo está muy ligado al anterior y vemos en Primera de Corintios 12, del 14 al 22, dice, el cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo,
no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oídos, no podríamos oler. Pero Dios puso a cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo puedan ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Entonces vemos realmente, hermanos, que muchas veces, por ejemplo, yo me ponía a pensar en un equipo de intercesión. Por ejemplo, en una iglesia, en una misión ya establecida, tal vez el líder de la intercesión va a decir, ay, ¿por qué no soy el pastor, verdad? Pero su función es tan importante como intercesor y tal vez los que están debajo, pues dentro del departamento de intercesión, ay, pero sí, yo solo oro. Pero esa oración es tan importante y de verdad acá en este estudio veía yo una anécdota que pusieron acá y dice que este pastor, bueno, el pastor fue a ver a una oveja y ella era una mujer que estaba enferma y no podía salir de su casa. Y él le dijo, disculpe hermana, porque yo vine hasta ahorita, pero en realidad yo estaba impartiendo el mensaje a todas las personas. Y entonces esta mujer le dice, sí, yo también estaba, se los voy a leer. Dice, es un pastor, visitaba a una anciana que era parte de su congregación. Dicha anciana había estado inválida durante mucho tiempo. Entonces, lamento mucho haber llegado a esta hora, le dijo el pastor, pero he tenido que recorrer todo el pueblo antes de venir. Y entonces ella también le contesta, yo también, señor pastor, acabo de recorrer todo el pueblo. ¿Cómo es posible? Usted no puede moverse de la cama. Y contesta la viejecita, mi alma no está atada a la cama y así todos los días recorro el pueblo con mis oraciones sin moverme de aquí. Entonces, hermanos, vemos la importancia realmente de que ella, estando en donde estaba, en la condición donde estaba, ella pudo entender su misión y realizarla con denuedo, con fidelidad, con perseverancia. Muchas veces nos desanimamos por no estar al frente, porque yo creo que algo que nos caracteriza a todos los seres humanos es que nosotros queremos ser reconocidos. Todos, yo creo que todos en algún punto de nuestra vida queremos ser reconocidos y muchas veces los privilegios que tenemos dentro de la misión no tienen ningún tipo de exposición para ser reconocidos, pero de la misma manera, esos privilegios que tenemos debemos de realizarlos porque sin eso no se podría llevar a cabo en sí la obra completa, ¿verdad? Sigamos en la siguiente diapositiva. Dice principios fundamentales de la misión y aquí nos ponía nuestro hermano pastor amor, servicio y equipo. Realmente estas tres características deben de estar fundamentalmente puestas en todas las personas que quieren servir. Y entonces, a continuación, hermanos, vamos a ver un breve análisis del equipo misionero de Pablo. Personas de distintas culturas, pero con un mismo propósito en cuanto a la obra de Dios, de cómo aplicaron los principios fundamentales en el quehacer misionero, para que nosotros también podamos ver que tal vez no vamos a ser en esta misión, no vamos a ser Pablo, pero de pronto íbamos a ser Timoteos, vamos a ser de pronto Febes, que vamos a impactar todo nuestro entorno y vamos a contribuir a que todo esto se lleve a cabo. Sigamos por favor en la siguiente diapositiva. Dice Bernabé. Bueno, vamos a ver ¿se acuerdan que él fue enviado junto a Pablo? Él compartía el liderazgo con Pablo. Y entonces veamos un poco sobre Bernabé. Dice, a grandes rasgos, él es íntegro a Pablo en el ministerio y lo acompañó en el primer viaje misionero. Entonces, vámonos a Hechos 11, del 19 al 26. Lo puedes leer en tu Biblia o puedes acompañarnos a leerlo acá. Dice, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban,
Viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de los gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Y en Hechos 9 es narrada la conversión de Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía y los dos se quedaron ahí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Entonces vemos aquí, hermanos, yo de cada porción, de cada análisis del equipo ministerial de Pablo, veo diferentes características que son importantes para nosotros y nos dan una clave de qué es lo que, entonces, ¿qué puedo hacer yo para ser un Bernabé, por ejemplo? Vemos acá en el versículo que él dice que él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Entonces, realmente podemos ver que y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tanto puede decir la gente de mí que soy una buena persona? ¿Qué tanto puedo yo decir de mí mismo que estoy lleno del Espíritu Santo? Y así también, ¿qué tanto yo puedo decir que estoy firme en la fe? Entonces, miren, hermanos, debemos de procurar todo eso para poder ser de bendición en la obra misionera que Dios nos ha dado a todos nosotros. Sigamos adelante, por favor. Dice Timoteo, discípulo, colaborador, hijo amado, siervo de Jesucristo. Acá es interesante, hermanos, y esto lo ponía nuestro hermano pastor en este tema, lo ponía él como que realmente a Timoteo eh, se le fue dirigida la última carta que Pablo escribió. Esta es una de las características y del análisis que vemos en Timoteo. Otro de ellos vemos la evolución de Timoteo. Vemos de primero en Hechos 16:1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Vemos acá como un discípulo. Para ustedes, ¿qué es un discípulo? Realmente discípulo es todo lo que estamos haciendo acá nosotros, escuchando, aprendiendo de todo esto, y eso nos hace discípulos, ¿verdad? Somos creyentes, somos discípulos y estamos aprendiendo. Luego venimos a ver 20 versos después, en Romanos 16:21, dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, en este caso vemos cómo Timoteo ya no era nada más un discípulo o nada más un creyente. Timoteo ya era un colaborador. Entonces vemos cómo va avanzando en sí la carrera de Timoteo en el ministerio. Primera de Corintios 4:15 vemos, dice, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Entonces, volvemos acá. Vemos ahora Timoteo no solo era pues un creyente, como me imagino fue al principio, luego fue un discípulo, después se hizo un colaborador y en este caso el apóstol Pablo lo ve como un hijo amado, dice, mi fiel y amado hijo en el Señor. Entonces,
él le recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias en todas partes. Entonces, el testimonio mismo de Timoteo era un testimonio de fidelidad y un testimonio muy apegado a la imagen que llevaba el hermano, el apóstol Pablo. Y vamos a ver la última característica, sigue en la siguiente diapositiva. En Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, ya los dos juntos, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Regresemos a la diapositiva anterior. Y entonces vemos, hermanos, acá un discípulo, un colaborador, un hijo amado y por último, de igual manera con Pablo, un siervo de Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, realmente una carrera de perseverancia, una carrera de fidelidad en la cual vino él y como dice Pablo, les ruego que me imiten, pero realmente no es de que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá, nuestro líder es nuestro hermano Rodolfo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ay, mire hermano, usted qué come en la mañana, a ver, voy a imitar todo lo que usted haga. No precisamente de eso, hermanos, de una manera literal, sino en su búsqueda. Hermano, ¿usted cómo fue impactado? ¿Cómo empezó usted? Y empezar uno a pegarse y a ver, bueno, nuestro principio, pues obviamente es imitar a Jesús, pero tenemos nuestros líderes, los cuales nos enseñan una manera en estos tiempos de cómo negarnos a nosotros mismos, de cómo vivir una vida de fe y perseverancia. Y vemos que mediante la perseverancia, mediante nuestra fidelidad, nuestra búsqueda, vamos a poder alcanzar y no ser discípulos toda nuestra vida o quizá colaboradores toda nuestra vida, sino que alcancemos el ser siervos de Jesucristo, llegar a ese nivel, hermanos. Sigamos con nuestro siguiente integrante del equipo ministerial y vamos a analizar ahora a Lucas. Yo creo que todos aquí sabemos quién es Lucas porque hay un libro importantísimo y muy famoso que es uno de los 4 evangelios que él escribió. En este caso vemos que él es llamado el médico amado y un fiel escriba. Y vemos, miren, a lo largo de estos 3 vemos una característica y es la fidelidad. Eso a mí, yo cada vez que estudio, a mí me saltan las palabras y digo, la fidelidad, qué importante es la fidelidad y realmente, hermanos, somos tan infieles y yo me pongo a pensar eh, en mi propia vida y realmente uno no es que lo haga porque uno quiera ser infiel, sino porque uno no le da prioridad al Señor. Y yo creo que lo que tenemos que empezar es a darle prioridad a nuestro Señor Jesús, a buscarle, a orar, a buscar ser llenos del Espíritu Santo para poder tener este llamado y para poder perseverar y poder alcanzar nuestro propósito, ¿verdad? Entonces sigamos acá con este análisis, vemos a Timoteo, lo vemos en a Lucas, perdón, segunda de Timoteo 4 del 9 al 11. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, en este caso, hermanos, vemos, a mí me llamó muchísimo la atención en este verso, no tanto Lucas, sino Demas. Porque miren, hermanos, Demas desamparó a Timoteo y dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Entonces, miren, hermanos, vemos cómo nosotros abandonamos, poniéndolo en nuestros tiempos, abandonamos nuestra misión, nuestro llamado muchas veces por amar el mundo. Y no es algo que uno, pues como les digo otra vez, no lo haga de una manera intencional. Ay, yo voy a decidir amar solo al mundo. No, sino que realmente con nuestras acciones, con la prioridad que le damos al Señor o con la prioridad que le damos a otras cosas en el mundo
quizá, miren, por ejemplo, yo me acordaba y decía, ¿en cómo le he dado yo prioridad al mundo antes de que al Señor? Y en algo tan simple me doy cuenta. A veces estamos, bueno, yo a veces tengo tiempo libre y me pongo a pensar, bueno, voy a ver una serie. Y realmente ese momento, ay, me quedo emocionada con la serie y la quiero seguir viendo. Entonces estoy amando esa área. Luego que ese tiempo libre lo pude haber utilizado para estudiar algo de la palabra, para ponerme en oración y para rendir mi corazón al Señor, para sentir la presencia del Espíritu Santo. Y realmente nosotros venimos y le damos prioridad a otras cosas y ahí es cuando nosotros empezamos a desamparar, a abandonar nuestra misión, ¿verdad? Entonces, lo muy importante, Lucas dice, está conmigo. Lucas se quedó con él y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que estemos, que busquemos, que perseveremos, ¿verdad? Ahora vemos de Lucas, es mencionado solo 3 veces, Lucas se menciona solo 3 veces por su nombre en el Nuevo Testamento. Lo vemos en Colosenses 4:14, en Filemón 24:2, en Timoteo 4:11. Él era un médico griego muy culto. Él escribió el Evangelio de Lucas, que son los hechos de Jesucristo. Él escribió los Hechos de los Apóstoles. Yo hace poco que estaba estudiando Hechos, me enteré que él fue quien los escribió y fue tan impactante que me puse a pensar de él, de la carrera de Lucas no se habla tanto, pero realmente era alguien muy importante en todo el desarrollo del ministerio. Entonces vemos que en Hechos de los Apóstoles son los hechos del Espíritu Santo. Entonces dice, se unió al grupo de Pablo en Troas, de acuerdo a Hechos 16:10, con el cual navegó hasta Macedonia. Fue amigo y compañero de viaje de Pablo, al cual acompañó 9 años. Pablo se refiere a él como el médico amado. Y en 2 de Timoteo 4:11 nos suministra un último vistazo de su fiel amigo. Entonces vemos acá como otro integrante importante en el equipo de Pablo plasma su carrera en como dice acá, solo 3 veces se menciona, pero si nosotros viéramos más información de Lucas, nos daríamos cuenta que también fue alguien importante, ¿verdad? Y que muchas veces, pues, como decía una de las primeras partes de la presentación, hemos infravalorado muchas veces al equipo de Pablo. Sigamos adelante, vamos a ver otro integrante, en este caso, Tito. Dice, alguien con el mismo espíritu que Pablo. Imagínense eso, hermanos, que nosotros podamos llegar a ese nivel. Segunda de Corintios 12, del 16 al 18, dice, pero en todo caso, yo no os fui carga, no obstante, siendo astuto, os sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de vosotros por medio de alguno de los que he enviado? A Tito le rogué que fuera, y con él envié al hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de vosotros? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Entonces vemos acá que Tito es considerado por Pablo, dice, se han conducido con el mismo espíritu. Y él fue enviado al hermano, dice. Entonces, en la siguiente vemos, se convirtió por la predicación del apóstol Pablo. Él era gentil, dice, este gentil acompañó a Pablo y a Jerusalén para oponerse a los judíos cristianos que exigían la circuncisión de los gentiles. Eso lo vemos en Gálatas 2:1. Su carácter inspiraba tal confianza que se le envió a Corinto a recoger la ofrenda para los pobres de la iglesia de Jerusalén y luego fue enviado a Creta cuando allá surgieron problemas. Esto lo vemos en Tito 1:5. Entonces vemos cómo Tito, él fue convertido, él no venía de una formación judía, pero él se convirtió por medio de una prédica y él llegó a tener este reconocimiento de alguien con el mismo espíritu que Pablo. Él seguía el mismo camino que Pablo y era de tal confianza que imagínense, no lo enviaron a él a recoger las ofrendas, ¿verdad? Sigamos adelante. La siguiente diapositiva. Ok.
En este caso vemos a una mujer, Febe. Yo personalmente les digo, yo había escuchado en alguna escuela dominical el nombre de ella, pero nunca me detuve a ver la misión de ella y lo importante que es dentro de todo el ministerio de Pablo. Dice, el servicio de una mujer brillante. Romanos 16, del 1 al 2. Dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa, sierva de la iglesia en Cencrea, vecindad de Corinto. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdanla en todo lo que necesite porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Quiere decir, hermanos, que pues sabemos, ¿verdad? Que a principios de todo esto, las mujeres no eran tan bien vistas cuando predicaban, y realmente en este caso, a veces no es necesario uno llegar a ser predicadora. La ayuda que uno proporcione es tan importante porque como él lo reconoce, fue de ayuda para él. Es una persona, imagínense de la manera en que ella lo ayudó, que él les pedía a los hermanos que la honraran, ¿verdad? Que la ayudaran con todo lo que ella necesitara, porque definitivamente ella había impactado la vida de Pablo y lo había ayudado de tal manera. Entonces, acá hay una explicación, dice, en la iglesia primitiva las siervas cuidaban a los enfermos, a los pobres, a los extranjeros, quienes estuvieron en la prisión. También se encargaban de instruir a otras mujeres y a los hijos. Febe tuvo gran responsabilidad de entregar esta carta, que es la carta de los romanos, a la iglesia de Roma. Entonces, imagínense, Pablo depositó en ella la confianza de decir, bueno, vas a llevarla tú. Y de una vez les escribió a ellos diciéndole, por favor, la honra, ¿verdad? Por favor, y ayudarla en todo lo que ella necesitara, porque realmente fue una mujer que se entregó al servicio, ¿verdad? Y como lo decíamos al principio, a veces nuestro ministerio no va a ser un ministerio de estar en exposición para poder ser reconocidos, pero la labor que ella hizo fue tan importante que en un momento ayudó mucho al hermano, al apóstol Pablo. Entonces, sigamos adelante. Priscila y Aquila fueron colaboradores eficaces en la replicación de la doctrina. Según Romanos 16, del 3 al 4, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En Hechos 18, del 24 al 26, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso de las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces fue tan importante Priscila y Aquila en la carrera de Apolos. Y de la misma manera a ellos se les fue encomendada, dice, bueno, acá dice, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ellos eran encargados de replicar la doctrina, de enseñarla. Y es tan importante, realmente los vemos muy pocas veces a ellos en la Biblia, pero fueron muy importantes y necesarios para poder llevar a cabo toda la misión que era necesaria en ese tiempo. Sigamos a la siguiente diapositiva. Tíquico, su fiel ayudante y delegado en Éfeso. Efesios 6, del 21 al 22, dice, salutaciones finales para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os hará saber. Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones.
Él era un ayudante de Pablo, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor del distrito de Asia, según Colosenses 4:7. Pablo envió a Tíquico desde la prisión de Roma con cartas para Éfeso y Colosas, en las que prometía que éste les daría más detalles en cuanto a su situación y los consolaría. La carta a los colosenses es tan importante porque aún nosotros hemos sido impactados por esta carta. También menciona que Onésimo le acompañaba. Cuando el apóstol volvió a estar en una prisión romana por segunda vez, envió a Tíquico a Éfeso, y pues ahí fue donde se entregó la carta, que también ha sido de mucha bendición aún en nuestros tiempos. Entonces vemos, hermanos, cómo estos integrantes del equipo de Pablo, y les digo otra vez, vuelvo a la carga, su fidelidad, su entrega, ¿verdad? Es tan importante la perseverancia, hermanos, en este caso, porque sin ellos, él estaba en prisión. Y yo me ponía a pensar, realmente Pablo, en estos tiempos, si él hubiera tenido una computadora con internet aún desde donde estuviera, él hubiera podido hacer todo esto, ¿verdad? Pero en ese tiempo era tan necesario la ayuda de estos hermanos para poder enviar la palabra, ¿verdad? Y muchos de ellos que tal vez no los menciona la Biblia, pero fueron de vital importancia para que, por ejemplo, nosotros pudiéramos tener esta carta en nuestras manos, que es la carta a los Colosenses, la carta a Éfeso, a los Efesios, y es tan importante todo eso. Y no solo realmente fueron cartas que Pablo escribió, sino que también él tuvo sus ayudas para poder que las entregaran, hermanos que lo ayudaron y lo inspiraron, ¿verdad? Y así como acá, Tíquico venía también a consolarlos. Él venía lleno del Espíritu Santo y llevaba mensaje de consolación, mensaje de esperanza, ¿verdad? Sigamos adelante. Entonces, acá nos ponía en este estudio nuestro hermano pastor, tiempo hace falta para hablar de otros compañeros de Pablo, tales como Epafrodito de Filipos. Él es mencionado en Filipenses 2 del 25 al 30. Epafras de Colosas, él se menciona en Colosenses 1:7 y 4:2. Lidia de Filipos en Hechos 16 del 14 al 15. Tenemos también a Trifena, Trifosa y Pérsida, que trabajaban duro para el Señor. Él los menciona, pero para que, miren, hermanos, para tener esa mención, él los vio trabajando, él los vio perseverando y como hemos dicho al principio, no nos damos cuenta de todo esto, pero esto también nos enseña a nosotros como siervos que nuestro trabajo es importantísimo. Tú que tal vez estás encargado de orar o que estás orando, solamente no encargado del departamento de oración, pero estás orando, esas oraciones que tú levantas al Señor son tan importantes para que todo pueda ser posible. Y acá aprovecho, hermanos, a invitarlos a que nos unamos siempre en cuando se unen a orar en los servicios de oración a través de Zoom. Es importante, hermanos, que nos unamos, que acudamos al llamado, que le demos prioridad. Son cada 15 días y es lindo cómo nos podemos compenetrar y todos en un mismo sentir levantar oraciones, que es tan importante y que no lo tengamos en poco, porque todo lo que tú hagas para el Señor va a trascender. También tenemos Ninfa de Colosas, que acoge a la iglesia en su casa. Qué importante es eso, ¿verdad? El ministerio de poder darle cobijo, darle hospedaje a las personas es algo muy importante. Y si tenemos espacio, también hagámoslo nosotros también, ¿verdad? Sigamos adelante. Creo que es ya la última. Decía, hoy te animo a que tomes tu cruz. Vamos a leer Mateo 16:24. Permítame, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, son 3 pasos.
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sigámoslo, hermanos. Yo les exhorto a que lo hagamos, a que nos dispongamos, a que dejemos de amar el mundo, a que seamos fiel, a que perseveremos. Realmente tenemos algo grande y algo precioso, algo que nunca nuestros ojos han visto. Es lo que vamos a ver si nosotros nos disponemos, nos entregamos. Realmente eh, es necesario, máximo en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que es necesario, ahí sí que es obligatorio que nosotros nos dispongamos, que dejemos nuestra vida atrás y que empecemos a caminar en pos de Él, porque Él ya viene, hermanos, y porque son últimos tiempos y hay mucha gente sin Dios que necesita que tú te despiertes y que tú empieces a hablar, probablemente en tu entorno. Yo me ponía a ver cómo al principio hablaba en Hechos, estos vinieron a trastornar el mundo. Y te pregunto, ¿has trastornado tu mundo? ¿Estás en un sistema? ¿Estás en un círculo de amigos? ¿Has trastornado a ellos? ¿Has cambiado algo en ellos? Si no lo has hecho, no es tarde. Y hagámoslo, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo personalmente, este tema me ha transformado mi entendimiento porque realmente veo la necesidad en mí de buscarlo, de ser fiel, de perseverar, ¿verdad? Eso es lo más importante, perseverar en todo. Entonces, es tiempo de salir, dice acá, de salir del papel de observador para convertirte en un participante activo en la edificación del cuerpo de Cristo. El libro de las obras continúa escribiéndose, hermanos. Así que añadamos escritos a nuestro favor. Amén. Gloria a Dios. Pues muchísimas gracias, estimada hermana Vivi. Hemos escuchado la voz del Señor de una manera poderosa. Y antes de poder orar para quedar despedidos, Romanos 12 y Primera de Corintios 12 hablan acerca de dones para el bien común, ¿verdad? Es decir, que lo que puede hacer hermana Vivi no lo puedo hacer yo, y lo que puedo hacer yo no lo puede hacer Saki, y lo que no puede hacer Saki no lo puede hacer Pablo, y entonces entre todos nos vamos bendiciendo para el bien común. Todos somos únicos. Todos hemos sido configurados por Dios de una manera específica para desarrollar el propósito de Dios en nosotros, ¿verdad? Hay algo único que Dios puso en nosotros, que Dios está esperando que lo pongamos en sus manos de tal manera que Él nos use como instrumentos para Él, ¿verdad? Todo esto nos deja ver que no hay ministros superestrellas, ¿verdad? Todos somos colaboradores para la expansión de la misión, así que el aporte de cada uno va a ser clave para el desarrollo ministerial de Sion, pero también va a ser clave para nosotros cuando demos cuenta de lo que hicimos en el Tribunal de Cristo. Como dice acá, es tiempo que añadamos escritos a nuestro favor. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por habernos dejado oír su voz y luego inmediatamente vamos a regresar a la sala. Si alguien quiere dar algún aporte, alguien tiene algún comentario, quizá una pregunta, pues va a ser muy bienvenida. Así que oramos.